Probablemente este haya sido de los inicios más raros de mi canal. Si no os ha provocado risas, lo más probable es que os haya descolocado. Es hasta normal, en cierto modo, pero si a esas mismas personas les mostramos esto y se ríen, entonces ya no nos hace tanta gracia, ¿no? Pongo este ejemplo porque fue algo que cuando yo lo viví me marcó. Fue en una conferencia de voz en mi escuela de arte dramático y me abrió los ojos a esta reflexión, a los distintos puntos de vista, a cómo, si lo piensas, un canto tradicional mongol puede ser tomado a risa por nosotros y cómo el cante hondo puede ser recibido de la misma manera al otro lado del mundo. ¿Por qué cuando vemos esto, o esto, o esto, siempre nos queda una sensación como extraña? Casi que nos descoloca. Esa expresividad tan exagerada, desmedida, esos alargues de palabras súper enfatizados y esos gestos tan grandes que parecen de dibujos animados. No nos parece muy real, ¿verdad? Y sin embargo, cuando vemos esto, nos parece algo de lo más normal. Bueno, en realidad normal tampoco es, pero nos lo comemos con patatas. Sí, es cierto que aquí tendría algo que ver el código en el que estamos interpretando, pero por encima de todo, tiene que ver en qué lado del mundo estamos, en saber cuál es nuestra cultura. Está claro que Occidente y Asia no tienen nada que ver a grandes rasgos. Hablamos de dos maneras muy distintas de ver la vida, no solo a nivel social, sino a nivel cultural. Lo que a nosotros nos parece naturalista, a ellos les parece flojo. Y lo que a nosotros nos parece sobreactuado, a ellos les parece épico. Una de las razones donde siempre he notado este estilo tan diferente ha sido en las entonaciones, y aunque dentro del propio Occidente hay cambios, estos son casi imperceptibles. En cambio, si los comparamos con los actores asiáticos, podemos ver que el contraste es muy evidente. Sobre todo donde noto el cambio fundamental es en el énfasis en las expresiones y en la curva tonal. Si en Occidente solemos ser directos y concisos, en Asia suelen recrearse mucho en lo que dicen, y si aquí cerramos las ideas, allí me da la impresión de que las dejan abiertas. Os pongo ejemplos. Bryan Cranston mira a su compañera y dice: I am the one who knocks. Directo, conciso y cierra la frase. The one who knocks. Punto y final. En cambio, los asiáticos suelen hacer esto. ¡Uépale! Aclaro que no tengo ni idea ni de chino, ni de japonés, ni de surcoreano. Solo me guío por sus fonemas y entonaciones, así que no me lo tengáis muy en cuenta. Mate, dos no kana. Kambuyane. Oe. Sukoi. No solo es que las expresiones suelan ser más exageradas que las nuestras, sino que sus entonaciones se quedan arriba, como si no cerrasen las ideas o las cierran más progresivamente, como si las dejasen en el aire. De este tipo de cosas nacen las parodias o los clichés, que depende de cómo los enfoques no tiene que significar nada malo, todo lo contrario. El hecho de que te parodien no hace sino remarcar que hay algo que te hace diferente, que dejas huella. Y si no, pensadlo. De los franceses imitamos sus R's, de los italianos sus gestos y entonaciones. Y como es algo que les hace únicos, lo transformamos en clichés para que pueda ser reconocido. Hay muchas diferencias entre ambas culturas y por supuesto esto también se aprecia en el cine. En Occidente centramos nuestra atención en detalles totalmente distintos a como lo hacen ellos. Tenemos distintos enfoques, conceptos, y ahí está la clave. Es verdad que el mercado occidental con Hollywood a la cabeza ha marcado un estilo en cuanto a establecer un lenguaje, pero eso no significa que nosotros seamos dueño y señor del discurso. Asia con su estilo también ha marcado nuestra forma de entender el mundo. China, Japón y Corea han dejado huella también en nosotros, de la misma manera que nosotros lo hicimos con ellos. Es imposible entender la evolución humana sin el intercambio de conocimientos culturales, de entender que existe algo más allá de nuestro ombligo y que podemos fusionar ambas visiones del mundo para avanzar y crear nuevos conceptos. Las influencias son parte de nuestra vida. Pero de entre estos tres países hay uno en el que todo su estilo siempre nos ha resultado familiar, que casa muy bien con nuestra narrativa, que aunque haya factores ajenos, podemos llegar a reconocernos en ellos.
Corea del Sur es un país lleno de influencias, tanto propias como adquiridas. Un país que ha sido utilizado como reclamo y propaganda política a lo largo de la historia y cuya independencia e identidad propia no se da hasta hace relativamente poco. Corea ha sido ocupada a lo largo de los siglos por Japón, China y Estados Unidos, y en este último reside toda la clave de la cercanía occidental que desprenden sus productos. Mientras el cine evoluciona en Occidente y pasa de ser un invento a un medio de expresión, en Corea llega años más tarde. Y es cierto que significó un encuentro directo con otra cultura, pero ni siquiera fue un descubrimiento que les dejasen para su propia investigación posterior, sino que se les impuso como medio de propaganda política. Japón usaba el cine como medio para imponer su cultura a los coreanos, y aunque tras la liberación de la ocupación nipona en el final de la Segunda Guerra Mundial, Corea pudo respirar un poco, para entonces sufría de un fenómeno curioso. El público coreano, casi todo lo que había consumido durante ese periodo era cultura occidental, hasta el punto de que si se estrenaban más de 2000 películas a lo largo del año, el 85% eran estadounidenses, el 14% europeas y el 1% eran surcoreanas. Tampoco nos debe extrañar porque es algo que pasa aquí también. Hollywood es una industria consolidada que sabe lo que hace, y hasta sus peores películas son tomadas como referencia de memes alrededor del mundo. Por ese motivo, Corea supo aprovechar la situación. Si no puedes con el enemigo, únete a él. Los coreanos imitaron la fórmula del blockbuster estadounidense y lograron darle la vuelta a la tortilla. Se inspiraron en el fenómeno norteamericano y lo juntaron con su cultura y puntos fuertes, logrando que si se estrenaban alrededor de 70 películas surcoreanas, estas generaran más dinero en taquilla que las 300 extranjeras que llegaban a la cartelera del país. A finales de los 90, la industria cultural surcoreana sufre un gran impulso por parte de su gobierno y su estilo empezó a despegar. Llegaba el fenómeno conocido como la Korean Wave. Corea del Sur, después de tantos años, dejaba atrás todas esas cadenas de invasiones y censuras y comenzó su despegue hacia su propia libertad de expresión e identidad artística. Un país que siempre fue sometido por otros, logra conseguir dominar el mercado internacional a día de hoy. Su cultura es ahora la que empieza a ser una gran influencia al otro lado del mundo, en todos nuestros ámbitos. Oye, y lo entiendo. Mamacita. Y si Corea se fijaba en Occidente, Occidente es quien se fija ahora en Corea gracias a estas 3 películas: Memorias de un asesino, Old Boy y Parásitos. Las 2 primeras causaron impacto e interés en nuestra cultura, y la última recientemente hizo historia siendo el primer film extranjero en ganar el Oscar a la mejor película fuera de la categoría de habla no inglesa. Siendo estas grandes ejemplos de cómo ahora Corea se permite mirarse a sí misma y tomarse como ejemplo propio, pues estas 3 obras pueden considerarse como un pilar donde se apoya su nuevo producto, que arrasa a día de hoy en todo el mundo. Sí, por fin llegamos al fenómeno mundial de este 2021, así que ya sabéis lo que sigue. Sin más dilación, el actor infiltrado os presenta... Siglo XXI y el mundo sigue siendo un lugar hostil, a su manera. Si en el medievo debías saldar tus deudas con los señores feudales, aquí debes hacerlo o bien con el banco o bien con las mafias y prestamistas, que muchas veces vienen a ser lo mismo. Y esta situación nos lleva a Song Gi-han de Sangmun-dong, al cual se le abren las puertas del cielo cuando le ofrecen la oportunidad de ser millonarios y participa en una serie de juegos, dinero con el que podría saldar sus deudas y recuperar a su hija, pero que al apuntarse descubre que detrás de ese misterioso altruismo se encuentra una sociedad secreta de ricos que hacen apuestas ilegales donde los caballos de carreras son personas humanas. El ganador se llevará 45.600 millones de wones, unos 34 millones de euros más o menos, pero para poder conseguirlo deberán competir en unos juegos infantiles donde se jugarán el premio y su misma vida. El juego del calamar ha sido todo un fenómeno en la cultura popular. Esto no siempre indica que sea algo de calidad. Escuadrón Suicida fue un producto muy mediocre, pero ahí teníais a todas las chicas en Halloween disfrazadas de Harley Quinn. Sin embargo, este nuevo producto de Netflix ha resultado exitoso, un producto fresco dentro de la limitada oferta y baja calidad de la plataforma. Y he de confesar que al principio estaba un poco receloso de esta serie por varios factores, principalmente el factor mainstream, pero luego recordé que me pasó lo mismo con Juego de Tronos y al final acabé disfrutando cada maldita escena. Hasta que todo se fue al traste, claro. Y siendo honestos,
Tampoco sabía que tenía de especial una serie cuyo concepto está ya muy manido. No sé, no es como si nunca se hubiera llevado a la pantalla este concepto de personas que compiten a vida o muerte entre sí en juegos macabros, a veces simplemente por supervivencia y otras para ganar un premio que les saque de sus miserables vidas. Pero cuando me puse a verla pude entender el por qué ha sabido hacerse notar. Es cierto que Squid Game no inventa nada nuevo, pero coge esos conceptos e influencias y los hace suyos. Sabe dónde y cómo ha de destacar y potenciar sus puntos fuertes. No es novedosa y no tiene al chino Cudeiro, pero se centra en lo que importa a la hora de enganchar y tener éxito: mostrar una historia humana. Aristóteles decía en su Poética que a la hora de hacer una historia era mejor lo imposible verosímil que lo posible increíble. Esto, por ejemplo, es en lo que se basó Nolan para hacer su trilogía del Caballero Oscuro: juntar a un multimillonario, un entrenamiento extremo y tecnología militar. Sí, meterlo todo en una coctelera te da a Batman y sabemos que eso no va a pasar, pero cada elemento por separado son cosas factibles, son reales. Y aquí pasa lo mismo, no muestra un mundo distópico y no recurre a la fantasía de los dioses. Esto ocurre aquí y ahora. Las situaciones de pobreza y desesperación suceden al otro lado de nuestra ventana, y el juego del calamar lo único que hace es abrirnos una que conocemos bastante bien y la usa como discurso para mostrarnos esa realidad. Y lo hace de la manera más inteligente que puede y debe, sin fliparse, sin dilatarlo en el tiempo y sin obligar a sus personajes a la fuerza. Su creador comprende el conflicto del drama humano porque él mismo lo ha vivido y quiere contar, a través de una historia imposible, lo verosímil que pueden ser los comportamientos humanos llevados a situaciones límites. Y todos estos ingredientes los alinea con una dirección artística muy notable. Aunque ¿qué os voy a contar nuevo sobre esto si prácticamente todo el mundo lo sabe ya? La serie está llena de detalles muy buenos que se han desvelado hasta la saciedad. Que si el regalo de la niña hace referencia a los propios juegos, que si las muertes de los personajes ya estaban vaticinadas por sus anteriores acciones como en Destino Final, la inevitable unión que hay entre el anciano y el protagonista y cómo esto abre teorías sobre si son padre e hijo, o que la obsesión de este con el dinero está latente en su número como jugador y los premios que gana a lo largo de la historia, por no hablar de sus referencias e inspiraciones artísticas. ¿Pero qué más se puede contar nuevo después de los miles y miles de análisis que hay en YouTube? Pero sigamos indagando. Para mí, toda buena historia es llamativa en su presentación, interesante en su desarrollo y catártica en su desenlace. No creo que sea la fórmula absoluta, porque Breaking Bad es una serie que, por ejemplo, se cocina a fuego lento, pero me sirve para este análisis. El juego del calamar te causa intriga y es llamativa porque todo te lo plantea en su primer episodio, y cuando te has querido dar cuenta ya te la has terminado. Y aunque funciona muy bien, también tiene momentos muy grotescos. Una de las cosas que peor llevé fue la dirección en ciertos momentos, porque aquí se vuelve a dar el choque entre ambas culturas. No digo que en Occidente seamos perfectos, y de hecho este fallo que voy a comentar se da en una peli que no sé si os suena de algo, pero la analizo también en el canal. No puedo más. En muchos momentos, la sutileza brilla por su ausencia. La serie tiene algunos momentos donde hace aguas a la hora de tratar con el público, como si fuésemos idiotas. ¿De qué hablo? Hablo de los malditos flashbacks. Como norma sagrada, nunca subestimes al espectador. Sabemos que el policía ha visto la tarjeta de los juegos y cuando ve la misma tarjeta en casa del hermano, te lo recuerdan en la cara. Y así varios momentos más, como con la enfermedad del anciano, por ejemplo. Además, tienen momentos muy vagos, como que el jefe de Ali le dice que no tiene dinero para pagarle, pero ¡oh, sorpresa! Casualmente tengo un sobre lleno de billetes justo en la mesa para que todo el mundo pueda ver que miento descaradamente. O incluso el propio título. La serie se llama El juego del calamar, porque la última prueba consiste en jugar a este. Pero, al final, acaban peleando a cuchillo. Joder, hasta la elección de alcalde entre Ibai y Auron en Tortillaland me pareció mejor resuelta. Todo el mundo haciendo campaña y ahora lo decide un creeper, ¿sabes? Y no hablemos ya de la madre de Sang-woo, que deja abierta una maleta con 6.000 millones de wones en mitad de la calle mientras se aleja. ¡Ay, hija mía, cómo se nota que no estás en España! A ver, no me he visto la filmografía de Wang Dong-hyuk, solo he visto la serie, pero con solo ver un producto suyo, se le ve que no es un tío torpe. Es verdad que subestima al público y pone recursos de brocha gorda, pero también sabe sugerir. De hecho, igual que te hace un flashback sobre la enfermedad del anciano, te hace luego esta escena.
¿Os imagináis que ahora pone un recuerdo del sitio y de las pruebas? Il-nam, con su gesto, ya ha dejado claro de qué está hablando. Pero incluso aquí, Gi-han acaba haciendo una referencia. ¿Ha mejorado algo? Sí, pero sigue teniendo esos detalles. Entonces, ¿todo es malo? No, de hecho, estas han sido las únicas cosas que me han estropeado un poco la experiencia, porque sinceramente he disfrutado de todo lo demás. Como he dicho, el director no es torpe en lo que hace, y si esta serie te mantiene enganchado, además de por su trama, es porque sabe construir muy bien los momentos claves. Cuando van a votar si quedarse o marcharse, les pone delante de sus narices el dinero que han conseguido. ¿Qué valoráis más, la vida o pagar vuestras deudas? Y por si eso no fuera poco, una vez te ha dividido a los participantes, la gran decisión queda en manos de un anciano terminal, y sabes que la serie va a seguir, así que te esperas qué va a pasar, y entonces... Y esto es solo el principio. La serie exprime al máximo cada rincón de la moralidad humana. Si los abusones matan a un jugador, ¿cuáles son las consecuencias? Ninguna. Se crea un precedente. Matar no solo es que salga gratis, es que te garantiza 1 millón por víctima. Así que esto no solo aumenta la sensación de peligro, sino que incrementa el suspense y la incertidumbre en el espectador. También la pelea posterior está muy bien conseguida, puesto que nuestro mayor enemigo es nuestra propia imaginación, y si no vemos con claridad qué está pasando, nuestro cerebro rellenará esa información por nosotros, y créeme, no te va a gustar. Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío porque mi alma no tiene tiempo sintiendo frío. Kwon Dong-hyuk no solo es el director, es también el guionista. Él ya tiene en la cabeza por dónde quiere llevarte, así que después de intrigarte e inquietarte, sabe que debe de seguir pillándote con la guardia baja. Las pruebas empezaron siendo individuales, pero la atmósfera del juego ha hecho que cambien su filosofía y se formen equipos, llevándoles sin que lo supieran a que los juegos evolucionen con ellos. La pelea nocturna demostró que había que cubrirse las espaldas y que tener aliados era vital, y encima justo luego viene el juego de la cuerda, así que cuando llega la siguiente prueba y son equipos de 2, te esperas que vamos a pasar de grupos grandes a subgrupos que tienen que derrotar a otros subgrupos, pero nadie espera que la persona a la que eliges proteger y que te proteja, en realidad es la persona a la que eliges enfrentarte. Y entonces es cuando Dong-hyuk te da la estocada. Si quieres llegar al público, tienes que hacerlo con tus personajes. Este capítulo incrementó las acciones de Kleenex en todo el mundo porque cada muerte importa, y eso es algo dificilísimo. Cuando vi la nueva trilogía de Star Wars, lo único que podía sentir era indiferencia total con sus personajes. Si alguno de ellos hubiera muerto, no hubiera sido ni impactante ni doloroso, me hubiera dado totalmente igual. Y estamos hablando de 3 películas de 2 horas y media cada una, pero aquí, cada personaje que se va te duele de la misma manera que ellos lo sufren. Las construcciones de las relaciones funcionan sin importar el tiempo que hayan tardado en fraguarse, e incluso si tienes pareja, puedes llegar a empatizar con el matrimonio, ponerte en su situación y horrorizarte con lo que está pasando. Así que has estado expectante por saber cómo iba a continuar la historia, y de pronto, dudas de si quieres seguir viéndola. Pero como digo, Kwon Dong-hyuk no es mal director. Si como guionista sabe atraparte y llevarte por donde él quiere, como narrador visual de la historia, también sabe lo que se hace. Si antes me quejaba de que te contaba mucho, ahora os voy a mostrar que también sabe ser muy sutil y elegante. Una de las cosas que me encantan de una buena película o serie es que te dejen pistas que tú mismo puedes resolver. Y si antes te resolvían la escena con un flashback porque no confían en nuestro intelecto, ahora veo las miguitas de pan que el propio director ha ido soltando sin necesidad de contártelo. Estos son 2 detalles alucinantes de Squid Game. Gi-han dice que escoge la forma del paraguas porque su madre siempre le regañaba ya que solía perderlos. Si nos fijamos en el capítulo 2, cuando está en casa de su mujer y se va, la hija se da cuenta de que su padre ha salido sin llevarse su paraguas, cosa que confirma lo que el propio Gi-han dice. ¡Espabila, hostia! Otra de las cosas curiosas es que Sang-woo se quita las gafas la segunda vez que vuelve al juego. Esto está relacionado con la debilidad. En el colegio los niños con gafas suelen sufrir bullying y Sang-woo decide jugar con ese factor psicológico de parecer fuerte. Como muestra de que es una estrategia, podemos ver cómo más adelante le dice a Ali que no muestre su mano mutilada porque eso le hará parecer débil y no los verán como un equipo fuerte por el que apostar. Pero sin duda, uno de los mejores detalles con el que me quedo y que me atrevería a decir que Corea supera y por mucho a Estados Unidos es que sus personajes comen.
Hemos hablado del choque cultural, hemos hablado del contexto histórico y hemos hablado de la serie, así que creo que va siendo hora de tratar el tema del canal, ¿no? Si hay algo que ha destacado mucho de la serie han sido sus interpretaciones, y no les culpo. Yo también me he quedado sorprendido con el nivel mostrado por el elenco, aunque han habido cositas que... En fin... ¡Oh, Dios mío, haced que se calle! El reparto es un elenco curioso, que mezcla juventud con veteranía y que incluso ha dado oportunidades a personas que, en un principio, no deberían estar, pero que han acabado siendo un gran descubrimiento. ¿Y qué descubrimiento? Sin duda, los actores demostraron mucho compromiso con lo que hacían. No usaban dobles, y aunque no haya escenas de verdadero riesgo, dice mucho no solo de su implicación, sino de que querían un buen resultado, uno orgánico, verdadero. Dong-hyuk tenía muy claro desde el principio quiénes iban a hacer los roles de Gi-han y Sang-woo, pero en su cabeza los personajes de Sao-byok, Il-nam o Ali debían ser actores poco conocidos, caras nuevas, sangre fresca. Y este detalle en particular me fascina porque, sabiendo cómo son las productoras y Netflix en particular, lo lógico hubiera sido que hubieran cogido a gente conocida, ¿no?, para hacer más llamativo el producto, y sin embargo no solo se salieron de lo establecido, sino que el resultado ha sido realmente bueno. Oh Yeon es un actor de 77 años que no tiene precisamente una carrera cinematográfica muy extensa, pero desde luego hace bueno el mantra, y esto lo repetiré mucho en mis vídeos, que la experiencia es un grado. Sabe lo que se hace y no se anda con adornos. Su personaje es un anciano con un tumor diagnosticado en la cabeza, y ante el inevitable camino hacia la muerte, decide participar en unos juegos mortales que él mismo ha creado. Total, para morir postrado en una cama, mejor morir dando emoción a sus últimos días de vida. Nos engaña a todos porque... Bueno, a todos menos a mí, que soy muy listo y logré saber que algo raro pasaba con él. En realidad me comí un spoiler enorme en Twitter. Nos engaña a todos porque sabe qué ha de trabajar. Su trabajo parte de los contrastes. Él mismo dice en una entrevista que si su personaje es un anciano que va a participar en una maratón llena de jóvenes, Il-nam ha de tener un espíritu jovial, y eso lo deja claro desde el primer juego. Pero durante el transcurso de la serie va dando pistas de que posiblemente por el tumor está empezando a padecer demencia, así que cuando llegamos a este tipo de escenas, realmente empatizas con él. Su mirada perdida, balbuceos al hablar, voz débil, inseguridad. Si quiero que el público me crea, lo primero que he de hacer como actor es creérmelo yo mismo. Y no solo trabaja bien el engaño, también logra conseguir de manera convincente el deterioro de la enfermedad y sus fases degenerativas. Y si aquí hablamos de la experiencia, ahora nos vamos justo a todo lo contrario, a lo primerizo. Oh Yeon era modelo antes de llegar aquí. El director no encontraba a nadie que le convenciese y entonces le llegó su casting. Y a ver, si me pongo quisquilloso tiene que aprender cosas, como por ejemplo aquí. La escena termina y ella se viene abajo. Lo digo más que nada porque los actores dominamos a las emociones y no al revés. Pero ya os digo, es por sacar algo malo, porque sinceramente lo único que ha demostrado en la pantalla es que tiene muchísimo talento. Y creo que una de las claves es que, al ser más modelo que actriz, no arriesga en el sentido de teatralizar. Prefiere no sacar los pies del tiesto, por eso le sale tan bien, porque ha sabido encontrar la contención perfecta para un personaje que apenas se permite exteriorizar, pero que aún así logramos ver el atormentado mundo interior que tiene. Oh Yeon ha sido un gran descubrimiento para el público internacional y ha tenido el talento necesario que en otros productos resultó ser un completo desastre. Y si tan fascinado me quedo con el éxito de pasar del terreno del modelaje al terreno interpretativo, más fascinado me quedo con pasar de actuar de un idioma a otro. Anupan Tripathi tuvo la valentía de abandonar su Nueva Delhi natal para formarse y probar suerte en un país en el que, aunque pertenezcan al mismo continente, desde luego no comparten ni cultura ni mucho menos un lenguaje similar. Pasó de actuar en comerciales y secundarios a defender un papel de gran peso. Y no lo digo solo porque tuvo que aumentar 6 kilos para el rol, también por la responsabilidad de actuar de manera fluida en otro idioma, y además porque su personaje era de Pakistán, así que se empapó de documentales sobre inmigrantes pakistaníes en Corea para hacerse al acento. Tripathi logra a través de su esfuerzo crear un personaje tierno con el que todos nos encariñamos. Y sinceramente me alegro muchísimo de su éxito, porque saltar al vacío de estar 11 años fuera de tu país, de tu zona de confort, sabiendo que la única certeza que vas a tener es tu formación artística, es muy arriesgado, así que esta recompensa a su valía es más que justa. Supo aprovechar la oportunidad y aportar los momentos emocionales y de calidez que el guión necesitaba. Y ahora un cortecito aquí que hemos de pasar a los mayores.
Si hemos hablado de caras no muy conocidas, ahora pasamos a gente que tiene una trayectoria sólida. He de admitir que al principio tuve mis dudas con Heo Sung-tae, y no lo digo porque trabaje mal su rol de matón, porque sinceramente solo con su perfil físico ya da con el personaje, pero me preocupaba que no saliese de su carcasa de mafioso duro durante toda la serie, hasta que llega este momento. ¿Os acordáis de aquello del yo adquirido? Bueno, este es uno de esos momentos donde ponerlo en práctica. Si llevamos toda la serie viendo un personaje que parece que no va a dar más de sí, de pronto tenemos esta escena donde con solo un detalle consigue transmitirle toda una profundidad que apenas es visible durante el show, salvo en determinados momentos. Deok-su parte de un arquetipo básico, sería algo así como Gigante en Doraemon, el grandullón cuyo único medio para transmitir su discurso son sus puños, y su única forma de ver la vida es la de imponer sus leyes a la fuerza. Pero ¿qué hay siempre detrás de esa máscara? Miedo. Y ahí radica su contraste, y por ende, su tridimensionalidad. Así que cuando llegamos a este momento, después de haber visto tantas escenas donde solo ha sido agresivo y violento, basta solo un gesto para que toda esa máscara se venga abajo. Y aquí, de nuevo se vuelve a jugar con la sutileza de contar mucho sin tener que decir nada. Sung-tae solo necesita de esta expresión para que todo el arco de su personaje se cierre. Por mucho que se recomponga luego, Deok-su ya se ha descubierto ante la horma de su zapato. Una persona que pone fin a su tirana dictadura sin que él pueda hacer nada. Pero, ¿quién es ella? A ver, es cierto que por momentos, por muchos momentos, la interpretación de Kim Jong-ryu me sacaba de mis casillas. Pero me hizo tener una revelación. Entiendo que hay diferentes códigos interpretativos y que hay actores que suelen ser muy expresivos rozando la sobreactuación, pero sus formas me descolocaban muchísimo, hasta que entendí por qué. Cuando vi ciertas poses me recordaba a los personajes de anime con los que me he criado. Veía claramente posturas y gestos que perfectamente pueden darse en series de dibujos, y entonces comprendí qué estaba pasando. Los personajes de anime no se expresan así porque sí, simplemente recrean los gestos de su cultura. Vale, puede que Jo-ryun no actúe siempre de esta manera, pero en esta serie se ve que ella trabaja mucho las máscaras físicas, los arquetipos, y esto es la clave para entender la diferencia entre ambos mundos. Si veo una animación occidental, me resulta creíble, no veo nada raro que me choque. Pero si veo anime, aunque esté acostumbrado al código, me siguen pareciendo muy curiosas las expresiones de sus personajes. Creemos que esos dibujos tienen un código que surge de la nada, y su lenguaje no es más que el reflejo de las expresiones cotidianas que tienen al otro lado de nuestro prisma. Y aún así, hay momentos donde podemos conectar en puntos muy concretos, donde nuestras visiones se unen. Cuando Min-Yu descubre de qué va el juego de la galleta, no se pone a gesticular ni a gritar como una loca, como tantas veces ha hecho antes. Simplemente tiene una reacción lógica, casi clownesca, y en esa organicidad es donde nosotros podemos llegar a reconocer esa verdad. No hace falta nada más. Todo está en su justa medida. El mejor ejemplo es cuando ella se queja y Ali la imita. Su parodia, siendo una burla, es 1000 veces más real que todos los aspavientos anteriores. Ali se permite salirse de su personalidad y reírse de ella, mientras Kim lleva a su personaje a ser una caricatura andante durante la mayor parte de la serie. Y esto tiene que ver mucho con la visión que los asiáticos tienen de la verdad y sus códigos en comparación con nosotros. Hasta los actores estadounidenses tienen una manera teatral de hablar con respecto a cómo hablarían en el lenguaje de las series de su país. Y esto no es solo cuestión de Corea. En Japón tenemos por ejemplo la película La mujer del espía. Hay una escena donde unos marineros americanos están escondiendo a la protagonista, y mientras los veía actuar pensaba lo pasados de rosca que los notaba. Llegaron a parecerme hasta malos actores, pero la realidad es que están haciendo lo que el director les pide, y si el que manda da el visto bueno a eso, pues hay que aceptarlo. Pero no todo es sobreactuado en Jo-ryun. En serio, sufro mucho pronunciando sus nombres. Hay escenas donde precisamente al reducir la expresividad y trabajar lo íntimo, está mucho más natural y creíble, y su química en pantalla con Sung-tae es innegable. Hacen un dúo muy sólido, que te mantiene intrigado por saber hasta qué límite van a llevar su relación tóxica. Como la mía con tu madre. Y por supuesto, no podía faltar uno de los personajes más maquiavélicos de esta historia. Si bien es cierto que todos los personajes anteriores pueden tener más o menos trasfondo, Park Hae-soo se encarga de dar vida a Sang-woo, a mi parecer de los personajes más interesantes de toda la serie.
Su magia no radica en las sorpresas, sino todo lo contrario. Vemos desde el principio que tiene muchos matices, que es un personaje sombrío, pero que por momentos también puede ser buena persona, e incluso siendo buena persona, todas sus acciones esconden algo detrás. Es la definición de contrastes y trabajo a la contra por excelencia. Hae-Soo convierte a su personaje en alguien que es esclavo de su imagen y de las expectativas que todos en el barrio tienen de él. En el fondo, es hasta una víctima del potencial que se le presuponía cuando era un niño que destacaba en el colegio, y al fallar en sus negocios se topa con una realidad que le ha faltado: la crítica, el fracaso. De hecho, una de las mejores escenas donde deja esto patente es la siguiente. Gi-han vuelve a presumir de que su amigo es la admiración del barrio por haber entrado en la facultad de Seúl, y sin embargo, Sang-woo se enfada. El trasfondo que el actor le da a este gesto es muy importante, porque da a entender que se siente un fraude, una persona de la que se esperaba que fuera un triunfador, pero que debido a sus malas decisiones ha acabado como el resto de participantes, personas a las que él considera escoria, parias, gente con la que alguien de su reputación no se debería juntar. Y esto también lo lleva demostrando con anterioridad. Después de haber esquivado la muerte, Ali y él son liberados en una gasolinera. Se sabe que Sang-woo debe 6.000 millones de deudas y aún así se comporta como si fuera un triunfador al que le sobra el dinero. A pesar de que trate bien a Ali, todo es apariencia. Está atrapado en la visión que los demás tienen de él. No hay altruismo verdaderamente en su acción, solo condescendencia. De hecho, la única vez que se rebaja a estar al mismo nivel que Ali es cuando su vida depende de él, y ahí se ve de nuevo su trabajo de contrastes. Cuando verdaderamente quiere ayudar a Ali es frío, distante, y cuando quiere engañarle para sobrevivir es cercano y hay contacto físico. Es una escena donde ambos actores demuestran estar brillantes, pero no solo ellos. Ho-yeon y Jo-min tienen solo un momento donde expresarse y ser ellas mismas, y lo aprovechan a las mil maravillas. Vacían todo ese mundo interior y tienen una intensidad en pantalla que es puro placer el contemplar a dos actrices tan jóvenes interpretar a tan alto nivel. Y todo esto no hubiera sido posible sin él. Hemos hablado antes de Dong-hyuk en su faceta de guionista y director, pero no como director de actores, y creo que aquí es donde radica uno de los puntos más fuertes de la serie. Ha querido rodear a sus intérpretes de elementos que les haga meterse de lleno en ese mundo ficticio. Los sets eran reales, había cromas, sí, pero los justos y necesarios. El CGI no dominaba el discurso, y si eran 456 participantes, realmente habían 456 personas allí. Y creedme que como actor eso es algo muy importante que se está perdiendo en la industria, no ahora, sino desde hace décadas. El actor tiene que trabajar con la imaginación, es cierto, pero es muy difícil si lo único que tienes para apoyarte son paredes azules o verdes. Spielberg sabía muy bien arropar a sus actores cuando dirigía fantasía, porque les ponía herramientas a su alcance que les ayudasen. Y Dong-hyuk comprendió esa necesidad, la necesidad de aportar elementos que ayudasen a su elenco a verse en esos juegos, de repetir las escenas cuantas veces fueran necesarias para que sus actores se expresasen y pudieran investigar hasta dónde eran capaces de llegar. Estas actuaciones no habrían podido tener esa calidad sin alguien al mando que les genere toda esa confianza, y aquí se ha podido comprobar. Dong-hyuk ha sabido ser muy buen capitán del barco, pero si todo su trabajo resultó brillante, también ha sido porque supo muy bien de quién rodearse y por quién dejarse aconsejar. Cada capítulo nos ha traído irremediablemente hasta aquí. Cada paso ha abierto la senda que nos lleva hoy a una persona imprescindible en esta historia, porque esta serie no podría entenderse sin su presencia. Este no es el final, es solo el principio del camino, y nosotros recorreremos con él sus pasos. Acompañadme en esta aventura tan humana como asombrosa. Acompañadnos en Lee Jun-jae interpreta a este capullo de aquí. Mi relación con el personaje de Gi-han es como esa pareja donde ves que uno de los dos es un completo imbécil, pero te preguntas qué bueno tiene que tener esa persona para que la otra esté con él. Sin embargo, no podía evitar interesarme en este personaje, sentirme atraído por su esencia y carisma, y sobre todo, por ese tremendo culo. En realidad me fijé en Gi-han de la misma manera que siempre me elijo a Goku cuando juego a Dragon Ball Z Budokai, porque soy más básico que un pan con chocolate. Y ahora es lo difícil, porque tengo literalmente 4 páginas de guión sobre la interpretación y desarrollo de personaje de Gi-han y no sé muy bien cómo lo voy a llevar a cabo, así que no sé, empezaré por orden cronológico.
Desde la primera escena se deja ya claro el choque cultural en cuanto a actuación se refiere. Hay muchos momentos donde se remarca este tipo de diferencias. Los asiáticos, si los observáis, son muy de expresar con las manos. Y sí, esto os lo está diciendo un español, pero nuestra manera de expresar es muy distinta. Pongamos un ejemplo. En esta escena, Gi-han quiere hacerle entender al mafioso que tenía su dinero pero que se lo han robado. Al mafioso, lógicamente, eso le va a dar igual, pero él insiste en señalar su bolsillo agujereado. Y aquí es donde personalmente tengo problemas con este tipo de gestos. En la ESAT de Sevilla mi maestro fue muy tajante a la hora de enseñarme cómo contar al público, a través de intenciones y emociones, pero nunca con gestos evidentes. El plano nos ha dejado claro que el bolsillo está agujereado y que le han robado, y él, en vez de centrarse en transmitir esa desesperación, se señala el bolsillo. Ya lo hemos visto, no hace falta que me enseñes lo evidente. Y, por desgracia, esto es una constante que se va repitiendo a lo largo de la serie. Jung Jae se empeña en mostrarnos todo el rato cómo se siente su personaje. Si ve a un gato abandonado, pone mueca triste porque quiere que sepamos que le da pena. Y si le cuenta al gato que hoy le han pegado, lo recrea con unos guantazos, porque claro, sus moratones no son suficientes. Para que veamos un contraste. La atmósfera es aterradoramente tensa. Una muñeca gigante tiene un sensor de movimiento que si te detecta literalmente te fusila. Gi-han tropieza y todo parece perdido, pero en última instancia, Ali aparece para salvarle la vida. Mirad las dos maneras tan distintas que tienen de transmitir la tensión. A esto me refiero. Uno nos lo quiere dejar claro y el otro nos lo transmite. Robert De Niro tenía una opinión muy clara con respecto a este tema. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo puede este tío, un actor tan grande y reconocido en su país, protagonizar una de las series más vistas en la historia de una de las plataformas más populares del mundo? Bueno, puede que no comparta sus métodos, pero sí entiendo perfectamente el desarrollo que ha querido hacer para todo su proceso. Y oye, te puede gustar más o menos, pero no se puede negar que al final acaba haciendo bien su trabajo. Conforme avanza la serie vemos una evolución en Gi-han, pero recordemos que Gi-han no existe, existe el actor que lo interpreta. Y entonces es cuando comprendemos que el viaje solamente le corresponde a Lee Jung-jae. Cuando delegas un papel tan importante a alguien, sabes que lo haces porque confías en esa persona. Jung-jae es una celebridad en Corea del Sur, y lo es por algo. Cuando leyó el guión supo que para que el espectador empatizase con su personaje hacía falta algo muy importante: contrastes. Eligió darle a Gi-han un carácter cómico, tierno, que nos haga descansar de ese entorno angustioso. Él es el respiro cómico que la serie necesita para poder relajar la tensión cuando el director quiera, y no cuando el público lo elija. La evolución que Gi-han sufre conforme avanza la serie se da porque Jung-jae marca muy bien los tiempos de cuándo ha de hacerse. Es cierto que mete momentos de sobreactuación, pero son gag cómicos para dejar claro que su personaje es un pringao. Pero conforme avanza la serie, va dejando a un lado lo excesivo para centrarse en lo contenido, en lo orgánico, en lo verdadero. Sus mejores momentos vienen desde lo sobrio, desde el transmitir el mensaje solo con un gesto y no con muchos movimientos a la vez, desde el monólogo interno bien trabajado y no desde el monólogo típico de anime. Gi-han viene de sobrevivir a otro de los juegos y vuelve a la sala con la adrenalina y el terror de haber sobrevivido, y con el enfado y sospecha de que su amigo le ha traicionado, pero en cuanto aparece Il-nam, se muestra amable, pero deja ver que viene contaminado por todo lo anterior. No hace falta nada más, todo ha quedado claro en esta escena. No hace falta una voz en off ni un flashback. El contraste es la base de la evolución de su personaje. Cuando deja atrás los clichés, la máscara, el personaje arquetipo preconcebido y se centra en la acción, todo se va volviendo más realista, más creíble, más verosímil para el público. Cuando salimos de los extremos y recorremos el camino que hay en medio, podemos ver que Gi-han también tiene sus grises. Dentro de su arquetipo, al final se le van viendo las costuras, porque esto hace este tipo de situaciones. Si somos llevados al límite, somos animales y queremos sobrevivir. Le da igual engañar a un anciano, sobrevivir es su necesidad ahora y se ve esa lucha interna. Jung-jae, conforme avanza cada episodio, nos da muestras de su talento y del plan que ha trazado para conseguir una muy buena interpretación. Nos regala momentos de sensibilidad y emoción, de madurez, de sarcasmo y fuerza, y momentos donde nos rompe totalmente el corazón. Si bien al final se ve como todo el viaje ha trascendido en él, para mí su mejor escena es en la muerte de su madre. Ahí vemos cómo trabaja de manera inteligente. Durante toda su estancia en la isla le hemos visto llorar la muerte de varias personas, así que cuando llega a casa después de toda esa terrorífica aventura, su peor pesadilla estaba aún por llegar. Su madre finalmente ha muerto debido a su enfermedad.
Nada de lo que ha conseguido, ni su sacrificio, ni el dinero, han sido suficientes. Todos esperaríamos que Gi Han se derrumbase con un grito desgarrador, pero por este motivo, Lee Jung-jae ha sido elegido para este papel. Todos nos esperaríamos que fuese el momento culmen, donde podría darse la libertad de expresar mucho y sin embargo, juega a la contra. No derrama ni una lágrima, se tumba en posición fetal junto a su madre y la vela con un silencio que hace más ruido que el más feroz de los lamentos. Aquí está su conclusión a su trabajo, el viaje del contraste, de empezar pasado de rosca para acabar totalmente agotado y sin fuerzas para sobreactuar. No muestra, no enseña, ese regalo nos lo deja a nosotros. Y, en realidad, él no ha sido el único que ha basado su trabajo en los contrastes. Toda la serie gira en torno a ellos. Cada relación que empezó bien acabó mal y viceversa. Cuando nos esperamos que los actores con más bagaje se comerían la pantalla, nos llevamos auténticos regalos de los que menos nos esperaríamos. Como Gi Han creía que todo lo solucionaría con dinero y, al final, con millones en la cuenta, seguía siendo el más pobre de todos. Lee Jung-jae consigue toda una evolución de personaje partiendo desde dos mundos totalmente opuestos, de dos maneras de entender el arte, de unir conceptos opuestos, pero que juntos hacen un gran trabajo, porque al fin y al cabo no somos tan distintos, porque al fin y al cabo, seamos de donde seamos, nos unen lo mismo, las buenas historias. Y al final, al igual que las historias, toda buena interpretación es llamativa en su presentación, interesante en su desarrollo y catártica en su desenlace. El juego del calamar me ha gustado. No digo que sea la mejor serie de la historia, e incluso no me atrevería a ponerla como una de las grandes series de estos tiempos, pero cumple bien su función de entretener y de ser aire fresco dentro de productos que parecen estar siempre cortados por la misma tijera. Y sin embargo, me da miedo su final. Me recuerda mucho a La Casa de Papel, y no solo por su parecido estético, lo cual es mera coincidencia, dicho por los directores, sino por ser ese fenómeno televisivo extranjero que logra dar un pelotazo internacional. Pero aquí siento que el producto es más sólido, aun con sus fallos de guión. Es lo que La Casa de Papel podría haber sido, y espero que no se convierta en su reflejo, que la segunda temporada no traiga a personajes que gustaron en cutres flashback que no aportan nada, solo fanservice barato y rancio. Que siga contando una historia y un mensaje y no se convierta en un catálogo de personajes para sacar funcos. Dong Hyuk no tenía pensado otra temporada, así que espero que de hacerse tarde mucho tiempo, porque significaría que se han tomado la libertad de explorar más su mundo y tener una ruta segura, y no sacar temporadas improvisando sobre la marcha. Pero esto al final solo lo sabremos cuando suceda. Ya veremos qué nos depara la segunda temporada, porque al final es lo de siempre. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Aunque pase lo que pase, no podemos negar lo evidente. Corea ya no quiere mirar a Estados Unidos, quiere mirarse a sí misma. Una vez se siente orgullosa de sus influencias y de su identidad, ¿para qué? No hay nada mejor que quererse a uno mismo. Y es que cuando nos sentimos orgullosos de nuestras virtudes, podemos sacar lo mejor de nosotros, y esos que un día tomaste como referencia, pueden ser los que mañana te copien a ti. Las influencias no son malas, todo lo contrario, son los ruedines de la bici, el apoyo para aprender a caminar mientras descubrimos nuestra esencia y asentamos nuestro estilo. Las influencias nos hacen aprender y mostrar respeto y admiración por aquello en lo que nos inspiramos. Las influencias en el arte lo son todo. Son el espejo donde mirarnos y el ejemplo de lo que queremos llegar a ser. No hay que avergonzarse de nuestras influencias ni esconderlas, sino todo lo contrario. Aquellos que nos inspiraron pueden transformarnos en los futuros referentes. Yo me siento orgulloso de mis influencias, de haber aprendido con ellos y de ellos, de haber soñado, llorado, emocionado, e igual que ellos al empezar se inspiraron en otros y hoy día son quienes son. Bueno, quién sabe.
Bueno, muchas gracias por haber visto el vídeo. Lo quería tener en noviembre, pero ha tardado mucho porque, bueno, por circunstancias, trabajo, viajes, que tengo una vida, pues no he podido traerlo antes. Es un vídeo que le he puesto muchísimo cariño, le he puesto muchísimo esfuerzo, así que lógicamente pues ha tenido que tardar mucho más. No he podido cumplir el plazo de noviembre y hacer lo que quiero, que es sacar un vídeo al mes, porque no me da la vida. Me encantaría dedicarme en cuerpo y alma al canal, así podría tener vídeos cada mes, pero no vivo de YouTube. Lógicamente no formo parte del programa de Partner, me encantaría dedicarme en cuerpo y alma, pero lógicamente pues tengo que estar trabajando, además soy actor, tengo mis funciones, así que me tengo que dedicar a otras cosas aparte del canal. En el futuro me gustaría abrir un Patreon, pero de momento tampoco tengo mucho que ofrecer y tampoco tengo un número de suscriptores que vea que me puedo mantener con eso, pero me gustaría, la verdad. Por otro lado, la serie del Joker va a tardar más, porque me lo paso mejor haciendo vídeos de este estilo, muy parecidos al de Malditos Bastardos, y el Joker es una serie muy encorsetada, así que pues por esa parte, pues bueno, avisaros de que Joker va a tardar un poquito. Lo completaré, pero va a tardar un poquito. Y nada más. Así que un abrazo y nos vemos en el siguiente análisis.